Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo video. Como bien saben, hemos venido desarrollando esta serie doctrinal con respecto a los sacramentos de la Iglesia Católica, en cuestión de cómo la Iglesia Católica los enseña y qué realmente sí dice la Biblia con respecto a dichos sacramentos. Entonces, como pueden recordar, la vez pasada hablamos acerca de la Pascua. Vimos su significado, tal cual conforme está escrito. Sencillo, solo buscamos su significado, incluso la misma palabra nos lo reveló, ¿verdad? Más adelante cuando leímos eh, en el libro de Éxodo, pudimos ver cómo claramente la misma palabra corroboró la investigación que hicimos o que hice con respecto al significado de la palabra Pascua, en este caso de forma independiente a lo que la Biblia dice u enseña. Entonces, pudimos corroborar lo que la Biblia dice con respecto a la Pascua, asimismo con el significado que se le da de forma secular o independiente a la Biblia, que de hecho no es que sea de forma secular o independiente realmente, porque la Pascua es una palabra bíblica, o sea, no fuera de lo que es la Biblia, pues la palabra Pascua, pues tal vez existe o existiera de alguna forma, no sé, pero no sería el hecho de darle de tener un significado como en este caso lo es de esta manera, ¿verdad? Más que nada es una palabra que viene de la Biblia, viene por la Biblia, de la Biblia y para la Biblia, ¿verdad? Entonces, ya en el video anterior pudimos entender el significado de la palabra Pascua, los invito para que vean el video anterior, y también pudimos ver con respecto a la circuncisión, ¿verdad? El significado que conlleva la Pascua, ¿verdad? La circuncisión. Y vimos también, en este caso, el hecho de la parábola de las 10 vírgenes. También pudimos entrar en ese tema, ¿verdad? Utilizándolo como argumento para poder explicar con más claridad el cómo se debe de tomar aceite, no sobre la lámpara, como muchos pastores por ahí enseñan erróneamente, no, sino tomar el aceite sobre nuestras vasijas, ¿verdad? Como está escrito claramente. ¿Para qué? Para una vez que nosotros tomemos el aceite sobre nuestras vasijas, que representan las vasijas a nuestros corazones, entonces por medio de tomar el aceite sobre nuestras vasijas, asimismo estaríamos siendo circuncidados, como lo vimos en el video anterior, ¿verdad? De forma espiritual, ya no carnal como en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es el cambio de lo material, físico, terrenal, a lo espiritual, ya ahora en Cristo Jesús, en la ley de Cristo, ¿verdad? Ley, sí, ley espiritual en Cristo para la iglesia. Y en el Antiguo Testamento era ley física, terrenal, impuesta por Dios para Israel. Entonces, son esos cambios que hubieron del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, pero prácticamente viene, en parte, tiene correlación perfecta, ¿verdad? Pero sí hubieron ciertos cambios, donde ese cambio fue de lo terrenal a lo espiritual, ¿verdad? Y podemos ver y vamos a seguir viendo que es muy similar, ¿verdad? Entonces, pudimos ver por medio de las vírgenes insensatas, de la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas, cómo se debía de tomar el aceite sobre nuestras vasijas para poder entonces ser circuncidados por nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder formar parte de, para poder formar parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo espiritual de Cristo, y asimismo poder comer y beber de la cena del Señor,
o celebrar nuestra Pascua, porque Cristo fue nuestra Pascua. Cristo fue nuestra Pascua. Entonces, para nosotros, ya como iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo espiritual de Jesucristo, por medio del haber tomado el aceite sobre nuestras vasijas, asimismo habiendo sido circuncidados, por circuncisión ya no hecha por mano de hombre, sino por el mismo Espíritu Santo de Dios, asimismo, habiendo recibido el bautismo espiritual, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, asimismo, por medio de ese bautismo espiritual, fuimos sellados con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Bueno, pues para poder formar parte de la Cena del Señor o de nuestra Pascua ya para el Nuevo Testamento. Pascua, la cual ya como vimos es Cristo. Él fue el Cordero inmolado en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados, ¿verdad? Y con su sangre nos redimió, nos limpió, nos redimió, ¿verdad? De todo pecado sobre su carne. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ya pudimos entender claramente eso, que de hecho, quedó una parte sin haberla terminado de leer, ¿verdad? Faltó una parte de las vírgenes, de la parábola de las 10 vírgenes, donde ya al final, ya realmente sí, no me dio tiempo de leerlo, pero al final regresó el esposo y las vírgenes sensatas, las que sí habían tomado aceite sobre sus vasijas, entraron con el esposo, entraron con Jesucristo al cielo, al tercer cielo, ¿verdad? Por la puerta, a celebrar las bodas del Cordero y a entrar al tribunal de Cristo, ¿verdad? Y las insensatas se quedaron afuera, Vamos a leerlo, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Eso ya lo vimos. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, ¿verdad? Ya lo vimos, nuestras lámparas se apagan, ¿verdad? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿cómo? Es que de hecho yo lo he escuchado mucho, en este caso del pastor Eduardo Gutiérrez, como se los dije en el video anterior, lo estimo mucho, lo aprecio mucho, amo su canal, me encanta, ¿verdad? Tengo como 7 años, por ahí, entre 7, 8 años o por ahí, que lo sigo, lo escucho sus videos, los descargo, los escucho en mi trabajo, ¿verdad? Trato de ir al día con sus videos, le doy like, sí lo apoyo en sus videos, dándoles like, porque sí, lo veo, es su canal, es como un canal, su canal para mí es como un noticiero apologético, es un noticiero donde me mantiene al tanto de los acontecimientos internacionales, de lo que está sucediendo en el momento, en el mundo entero, conforme a la profecía bíblica, ¿verdad? Porque eso me permite estar alerta, estar velando y darme cuenta de lo que está pasando en el mundo
para yo poder saber y poder ver qué tan cerca estamos de la venida de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero nada más que eso, ¿por qué? Porque Eduardo Gutiérrez, él no predica el Evangelio. Él luego te mienta por ahí de forma desperdigada la palabra Evangelio. Hay que predicar el Evangelio y por aquí y ya. Y no, y es que debemos de predicar el Evangelio, sí, y ya. Bueno, pero ¿qué es el Evangelio? ¿El Evangelio qué es? ¿Qué es el Evangelio? ¿En dónde está el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? Bueno, pues para él parece ser que el Evangelio simplemente es predicar escatología, predicar, hacer debates bíblicos, predicar doctrina, o sea que para él todo eso es Evangelio, ¿verdad? Enseñar la palabra de Dios, etcétera, etcétera, dar temas bíblicos, ¿verdad? Para él parece ser que eso es el Evangelio, pero no, todo eso es palabra de Dios, sí, está muy bien, pero el Evangelio es uno en específico, perfectamente bien detallado, con un objetivo eterno, ¿verdad? Y tiene un trasfondo muy profundo, ¿verdad? Entonces, él suele mucho hacer alusión de esto, que tú no debes de tomar del aceite en tu vasija, no, debes de tomar el aceite en tu lámpara. ¿De dónde saca eso? ¿Verdad? Es que realmente él no ha estudiado detalladamente lo que dice claramente aquí San Mateo 25, ¿verdad? 25:4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, no en sus lámparas. ¿De dónde saca eso Eduardo Gutiérrez? ¿De dónde saca Eduardo Gutiérrez eso de que hay que tomar el aceite en nuestras lámparas? ¿De dónde saca eso? Me gustaría un día marcarle y pienso ver primeramente mi Dios más adelante para preguntarle que de dónde saca eso, porque la Biblia claramente en Mateo 25:4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. No sé si se alcance a ver, porque luego se ve borrosa, la cámara se distorsiona. Ojalá y sí se alcance a ver. A ver, voy a tratar de... A ver. Ah, ahí está perfectamente. Miren, San Mateo capítulo 25, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas. Así dice como Eduardo Gutiérrez enseña. No, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, las lámparas por separado, eso es aparte. Tomaron las dos cosas, tomaron el aceite en sus vasijas y juntamente con el aceite en sus vasijas, sus lámparas, ¿verdad? Y luego dice abajo en el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Versículo 10. ¿Qué significa las que estaban preparadas? Porque ahí estos pastores pentecostales, obviamente opositores al evangelio único, genuino, ellos enseñan que para que tú puedas estar preparado o preparada para el día del arrebatamiento, para el día de que cuando venga el esposo, tú tienes que estar preparado, prepárate. ¿Y qué significa el prepararse para ellos? Que estés viviendo en santidad, que estés en oración, que obviamente debemos de guardar santidad, debemos de santificarnos, debemos de perfeccionarnos cada día con la ayuda del Señor, debemos de orar, obviamente, eso es obvio, ¿verdad? Eso es básico. Pero es que para ellos ese es el prepararse, para poder ser dignos de escapar de lo que está por venir, de la gran tribulación. Entonces, para que tú te puedas ir para que tú te puedas ir en el arrebatamiento, para ellos el prepararse es que guardes santidad, que dejes el pecado, que hagas buenas obras,
que ores, que sirvas al Señor en una iglesia donde te congregues, que estés atento a las noticias, a los acontecimientos, a las señales, ¿verdad? Para ellos eso es el prepararse. ¿Por qué? Porque si tú no te preparas de esa manera, el Señor va a venir y te va a tomar como ladrón y te va a dejar. Entonces, no, para que te puedas ir con el Señor en el arrebatamiento, prepárate. ¿Y cómo te vas a preparar según ellos? Bueno, guarda en santidad, vive en santidad, santifícate, haz buenas obras, trabaja en la obra del Señor, ahí donde te congregas, no sé, limpiando el piso, barriendo el piso, como sea que sirvas al Señor de la forma que sea, humildemente como sea, pero tú prepárate de esa manera, ¿verdad? Puras cosas que tiene que hacer uno, cosas que uno tiene que hacer, puras obras, ¿verdad? Ese es el prepararse continuamente para que sean dignos de escapar de lo que está por venir. Esa es la enseñanza del pentecostalismo, de los pentecostales. Esa es la forma de enseñar, del prepararse, pero vemos aquí claramente que no. ¿Qué significa estar preparados? ¿Qué significa prepararse para la venida del Señor? Sencillo, tomar aceite en tu vasija. Ya de ahí, si tú sigues siendo un pecador, si tú no guardas santidad, si tú eres un hijo carnal, eres un hijo de Dios pero carnal, que vives conforme a los deseos de tu carne, le das rienda suelta a tu carne, ¿verdad? Ya habiendo tomado el aceite sobre tu vasija, de igual forma, tú ya estás preparado para el día del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo, tú al ya haber tomado del aceite de la lámpara en tu vasija, ¿verdad? Habiéndote arrepentido y habiendo creído en el Evangelio, tú ya tomaste por fe el aceite de la lámpara sobre tu vasija, ¿verdad? Entonces tú ya fuiste bautizado o bautizada con el Espíritu Santo, por lo tanto, tú ya fuiste sellado, circuncidado y sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú dejes de pecar, ¿verdad? Hasta que tú sigas, mientras tú sigas guardando santidad, o hasta que tú hagas buenas obras, o hasta que dejes de hacer buenas obras. ¿Hasta cuándo dicen? No, tú ya fuiste sellado hasta el día de la redención, hasta el día del arrebatamiento. Sigas o no sigas siendo un pecador de ahí en adelante. Hagas o no hagas buenas obras. Te prepares o no te prepares en santidad para la venida del Señor. Tú, por ese acto de fe, por haberte arrepentido y haber creído en el Evangelio con todo tu corazón, con fe, con certeza, convicción, ¿verdad? Estando 100% convencido, convencida de que Cristo murió por tus pecados para darle a tu alma vida eterna, a tu alma pecadora vida eterna que no se puede perder por ningún pecado que tú cometas o dejes de cometer, ¿verdad? Si tú estás plenamente convencida de eso porque ya lo entendiste y lo creíste, tú fuiste sellada con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tú por tu fe has tomado del aceite de la palabra de Dios por medio de Cristo en tu vasija, o sea, en tu corazón. Por lo tanto, tú ya estás preparado. Ya no tienes que estar haciendo más nada. Ya lo hiciste todo, lo que Cristo demanda para poderse preparar. Vemos claramente qué fue lo que condicionó a las sensatas de las insensatas, que las sensatas sí tomaron el aceite sobre sus vasijas. Y las insensatas tomaron el aceite en sus lámparas. Como por ahí enseña Eduardo Gutiérrez, como les digo, pastor pentecostal. Entonces, estas vírgenes insensatas tomaron el aceite en sus lámparas, pero no en sus vasijas. Y eso fue lo que lo condicionó todo. Porque al final de cuentas, ambas vírgenes se durmieron, murieron esperando a Cristo, o se durmieron esperando al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que condicionó todo. Eso es lo que condicionó todo. El hecho de tomar el aceite sobre tu vasija, eso es estar preparado. Ya
ya teniendo esa certeza, esa convicción, esa seguridad en tu interior de que ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo de Dios ya está morando dentro de ti. Debes de tener esa certeza, esa convicción por medio de tu fe en el Evangelio, habiéndolo entendido en todo su esplendor, ¿verdad? Habiéndolo comprendido y habiéndolo creído con todo tu corazón. Nada más que eso. Eso es lo único que tú necesitas para estar preparado para el día de su venida, ¿verdad? Y no como estos pastores pentecostales enseñan erróneamente, como vírgenes insensatas, tomando el aceite en sus lámparas, ¿verdad? Por eso ellas se van a quedar y se van a ver sorprendidas como ladrón en la noche cuando el Señor venga por sus vírgenes sensatas, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que todo eso hace plena referencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a poder participar de la Pascua. Para no tomar de la Pascua indignamente es necesario pasar por este proceso, ¿verdad? Que se acaba de explicar, ser circuncidado, ser bautizado, ser sellado, que todo eso es prácticamente lo mismo. O sea, todo eso ocurre en un chispazo, ¿verdad? Por un acto de fe. Es un acto de fe. En el momento en el que tú te arrepientes con el arrepentimiento para salvación, entiendes el Evangelio en su plenitud, lo aceptas, lo crees con todo tu corazón y una vez que tú lo crees con todo tu corazón, o sea, manifestando así una conversión genuina al Evangelio, por milésimas de segundo tú eres en ese mismo momento, eres bautizado por el Espíritu Santo, haciendo nacer nuevamente tu espíritu, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención, eres circuncidado, ¿verdad? Ya no por circuncisión de mano de hombre, sino por el mismo Dios en persona, en primera persona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿todo eso para qué? Para que entonces ahora tú ya pases a formar parte del cuerpo espiritual de Cristo, o sea, de la iglesia genuina, espiritual de Cristo, para que entonces tú puedas recibir la cena del Señor, ¿verdad? Por medio de Cristo, el cual ahora para ti ya es tu Pascua. Ahora tú ya puedes decir que Cristo es tu Pascua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya entendiste su sacrificio, tú ya aceptaste el sacrificio de ese cordero que fue inmolado por ti, o sea, por tus pecados. Entonces tú ya puedes eh, tomar esas palabras para ti y decir que Jesucristo es tu Pascua. Por lo tanto, tú ya puedes participar de la cena de la cena del Señor, sin ningún problema, para que tú no vayas a tomar de la cena del Señor indignamente. Entonces, habiendo ya entendido todo eso, ¿verdad? Vamos a dar un breve repaso a estos versículos para continuar leyendo la escritura. Entonces, vámonos rápidamente. En este caso, en este momento estoy utilizando la Biblia en mi celular, ¿verdad? Para que sea más rápido, porque sí son demasiados versículos, como pueden ver. Ahí Luis Toro que dice que da capítulo y versículo. Y en su video, en el video que les pasé, ahí lo pueden ver en mi canal, solamente da un solo capítulo, San Juan capítulo 6 y no pasa de ahí. Y de ahí dio otras 2 o 3 citas por ahí de otros evangelios o libros diferentes de la Biblia, ¿verdad? Pero nada más fue algo leve, nada más como para hacer referencia al capítulo 6 de San Juan, pero nada más que eso, de ahí no pasó, ¿verdad? Ahí fue todo su discurso de más de 2 horas, pero no, miren, él quiere capítulo y versículo, demasiado capítulo, demasiada Biblia, demasiada evidencia. Estoy poniendo como prueba para demostrar lo que realmente la Biblia dice con respecto a este tema, ¿verdad? ¿Cuál es la cena genuina, la cena del Señor genuina, verdaderamente bíblica y cómo se debe de celebrar, ¿verdad? Para desmentir las mentiras del enemigo a través de esta religión en especial, la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces vamos a Éxodo capítulo 12, Éxodo 12,
Ya lo leímos, pero vamos a dar un repaso rápido. Éxodo 12 dice así: y este día os será en memoria, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Todo es para hacer memoria, para recordar. Ya lo vimos en el video anterior, ¿verdad? Ese es el objetivo de la Pascua y asimismo de la Cena del Señor. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, etcétera, etcétera. Dice, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. En el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel, ¿verdad? Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, ¿verdad? ¿Qué dice? Y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Por eso decimos que Jesucristo es nuestra Pascua, ¿verdad? La cual fue sacrificada para con nosotros, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua, lo vemos aquí ya claramente. Y ya está siendo anunciado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Nuestra Pascua ya para la iglesia está siendo anunciado, profetizado, simbolizado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dice Luis Toro que donde dice que es un símbolo, que el Señor lo reprenda, hijo de Satanás, ¿verdad? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Voy a poner mejor el celular aquí para que puedan ir leyendo juntamente conmigo. Dice así: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Ven? Ahí lo pueden ver. Guardaréis esto por estatuto perpetuo y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?
vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Y quién es la víctima de la Pascua para nosotros? La iglesia, Cristo, ¿verdad? El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces vimos claramente, ¿verdad? Ese es el objetivo de la cena del Señor, considerada como nuestra Pascua. ¿Cuál es el objetivo? Entre hacer memoria, porque es para hacer memoria de la Pascua, recordar el Evangelio de generación en generación, y no solo eso, sino que la cena del Señor es para, es para darles a conocer a nuestros hijos el por qué y el para qué y el significado de la Pascua. ¿Para qué? Para hacer memoria constantemente del sacrificio de Cristo por medio del cual fuimos salvados y estar haciendo memoria de Él a través de la cena del Señor como hermanos en la fe, como congregación, como iglesia de Cristo, y asimismo de generación en generación a nuestros hijos podamos darles esa enseñanza y darles a conocer el Evangelio en todo su esplendor a través de la cena del Señor, para que ellos puedan entender por qué se celebra la cena del Señor, por qué se celebra esta doctrina, por qué y para qué. ¿Verdad? Entonces ese es el objetivo y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, lo vemos ahí lo vemos ahí en el versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Entonces, eso es lo que nosotros diremos cuando nuestros hijos en adelante nos pregunten, bueno papá, ¿y qué significa la cena del Señor? ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? Bueno, mi hijo, mira, el pan significa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que fue machacado por todos nuestros pecados, ¿verdad? Sobre el cual fueron cargados todos nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, ¿verdad? Limpió todos nuestros pecados sobre su carne, una carne semejante a la nuestra. Y la sangre, en este caso el vino pues representa su sangre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a poder explicarles a nuestros hijos la Pascua, nuestra Pascua ya, perdón, ya para la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, la cena del Señor o nuestra Pascua ya para la iglesia es para hacer memoria, ¿verdad? Como lo vimos acá en el versículo 14. A ver, en el versículo, ¿sí? ¿Ven? En el versículo 14 que dice, y este día os será en memoria. ¿Cuál día? El día en el cual se celebrará la Pascua, o en este caso la Cena del Señor para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hacer memoria, ¿para qué? Para poder ir recordando el sacrificio de Jesucristo, el Evangelio, de generación en generación, y así podérselo transmitir a nuestros hijos de futuro en futuro, para que ellos puedan comprender el Evangelio y puedan creerlo también, ¿verdad? Y asimismo ellos puedan ser salvos una vez que mueran espiritualmente, una vez que cometan su primer pecado conscientemente, ya tengan el conocimiento del Evangelio, el entendimiento del Evangelio con respecto a la cena del Señor, ¿verdad? Para que nuestros hijos también puedan adquirir esa salvación tan grande a través de adquirir este conocimiento por medio de la cena del Señor. Entonces, para eso es realmente la Pascua, nuestra Pascua, al igual que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es que eres un caníbal que te comes a Cristo, pedacitos de Cristo, ¿verdad? O que dice Luis Toro que no es simbólico, o sea, patrañas de ese líder mentiroso, ¿verdad? Porque vemos claramente lo que la Escritura enseña. Ahora vamos a Éxodo 12:48. Éxodo 12:48 dice así. Éxodo capítulo 12, versículo 48 dice así.
Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Ya? ¿Lo pudieron ver? Éxodo, capítulo 12, versículo 48. Por eso hice gran relevancia en el tema, o por eso opté por dar explicar este tema de la circuncisión, dando como ejemplo estos capítulos y versículos sobre los cuales habla con respecto a la circuncisión para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, para poder comer de la Pascua, vimos claramente que es necesario ser circuncidado en el Nuevo Testamento, como asimismo lo era o lo debía de ser en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de leer en Éxodo 12:48, porque si una persona come de la cena del Señor, de nuestra Pascua, sin estar circuncidado en su corazón, estaría comiendo de la cena del Señor indignamente, solamente estaría comiendo solo por comer, como comer cualquier alimento, como comer cualquier comida del día, sin entender el significado, el propósito, el por qué y el para qué. Solamente comería por comer, sin entender, ¿verdad? Solo por placer o por nutrir su cuerpo, su vientre, ¿verdad? Y no es así. Entonces, eso significa Éxodo 12:48, más si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Versículo 48, ¿lo pueden ver? Aquí, miren, es claramente. Yo no me invento nada, la Biblia se las expongo tal cual está escrita para que no digan que nosotros nos inventamos cosas o utilizamos versículos que como que dan a entender, pero no dicen nada específico realmente. No, al menos yo no trato de forzar la escritura, yo trato de exponer la escritura tal cual está escrita y se las estoy presentando para que no digan que yo, y trato más o menos de dar una explicación leve o amplia incluso de lo que dice el versículo sencillo, ¿verdad? Éxodo 12:26. Éxodo 12:26, pues ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Ya lo leímos. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ya lo leímos. Vamos a Éxodo 13:8. Éxodo capítulo 13, versículo 8, dice así. Dice así. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces, y lo contarás en aquel día a tu hijo. Ese es el objetivo de la cena del Señor. Ese es el objetivo de la Pascua, tanto en el Antiguo Testamento para con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el objetivo? Estar haciendo memoria de forma repetitiva, constantemente con el tiempo de la Pascua. Estar haciendo memoria de la Pascua. ¿Para qué? Para poder recordar siempre el Evangelio por medio de la cena del Señor, y asimismo dársela a conocer a nuestros hijos. A nuestros hijos. Porque si nosotros, siendo hijos de Dios, como padres no les predicamos a nuestros hijos el Evangelio, entonces ¿quién se los va a predicar a nuestros hijos? ¿Y cómo escaparán ellos de la condenación eterna el día que mueran espiritualmente si no hay quien les predique el Evangelio? Entonces este es un método que Dios creó, permitió, estableció por medio de la Pascua, por medio de la Cena del Señor, para que nosotros podamos de forma consistente, de forma consecutiva, con el pasar del tiempo, poderles manifestar, poderles predicar a nuestros hijos eso, el Evangelio que nos hizo salvos a nosotros y que es forzosamente necesario para hacerlos salvos a ellos también en un futuro, cuando ellos
mueran espiritualmente, ¿verdad? Entonces es un método maravilloso por medio del cual podemos estarle predicando a nuestros hijos el Evangelio sin necesidad de tener que forzarlos a escuchar, ¿verdad? Porque si no es lo mismo a que en la congregación se hable de esto a través de la cena del Señor, a que yo esté aquí en mi casa queriendo forzar a mis hijos a que escuchen el Evangelio. O sea, yo voy a estar ahí forzándome, queriendo que ellos escuchen y no me van a querer escuchar, o se van a chocar, o se van a empalagar, ¿verdad? Los voy a llegar a incluso hasta hartar de ser posible. Entonces, en la congregación, ya con la cena del Señor, no es así. ¿Por qué? Porque se puede hacer de forma repetitiva cada cierto tiempo y se puede celebrar como una fiesta, como en este caso en el Antiguo Testamento se puede hacer como una fiesta, se puede celebrar como una fiesta donde ya nuestros hijos se vean motivados, se vean deseosos de que se llegue ese día festivo, ¿verdad? Para celebrar la Pascua, para celebrar la Cena del Señor, ¿verdad? Donde ellos se motivan para ese día y es diferente, ¿verdad? Y ya a través de esa motivación uno puede darles a conocer el Evangelio con toda seguridad, con toda tranquilidad, donde ya nuestros hijos van a poder poner más atención al Evangelio, ¿verdad? Y ya no vamos a tener que forzarlos a que escuchen el Evangelio a la fuerza, sino que a través de esta fiesta, ¿verdad? O a través de esta celebración, si se llega a hacer de una forma bonita, de una forma de convivencia bonita, hermosa, puede uno despertar el interés de nuestros hijos y hacer que ellos entiendan el Evangelio de una mejor manera, ¿verdad? Sin tener que forzarlos o obligarlos. No, sino que ellos mismos se vean interesados. Entonces vamos a Éxodo 13, 14. Éxodo 13, 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. En este caso, tú le vas a platicar a tu hijo: mi hijo, mira, se celebra yo celebro la cena del Señor por motivo de lo que Jehová hizo conmigo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando me sacó del infierno por medio de mis pecados. Cristo pagó en la cruz por todos mis pecados y Él me sacó del infierno, sacó mi alma se dirigía hacia el infierno, hacia el lago de fuego y azufre, a compadecer ante el juicio final del gran trono blanco. Pero bendito sea mi Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados, y Él pagó por todos mis pecados, y Él eliminó el pecado de Adán, de mí, ¿verdad? El cual condenaba a mi alma, habiendo hecho morir a mi espíritu. Pero ahora ya hizo nacer nuevamente mi espíritu y ahora mi espíritu quedó protegido con el Espíritu Santo, sellado. Ahora entonces yo ya soy libre del pecado, soy libre de ser condenada. Mi alma ahora ya es libre de tener que ser condenada por mis pecados. Ahora ya no existe ningún pecado que pueda condenar a mi alma, porque ya todos mis pecados los pagó Cristo en la cruz. Por lo tanto, Por lo tanto, lo que Jehová hizo conmigo fue que me sacó del lago de fuego y azufre por medio de su sacrificio de su Hijo Jesucristo, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esas son las palabras que tú le vas a poder decir a tu hijo, ¿verdad? Para eso es la Pascua, para el Nuevo Testamento y así como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 13, 14. Éxodo 13, 14. Mas todo primogénito, versículo 14 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Verdad? ¿Qué significa eso para nosotros ahora en la actualidad? Que Jehová nos sacó con mano fuerte de la condenación eterna, del lago de fuego y azufre, ¿verdad? De la casa de servidumbre, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la casa de nuestra alma? ¿Cuál es la casa o el templo del Espíritu Santo? Nuestra carne,
carne sobre la cual mora el pecado de Adán. Pecado, un solo pecado que mora en nuestra carne, el cual nos hace o nos lleva a cometer muchos o todos los pecados existentes, ¿verdad? Pecado por el cual somos condenados, ¿verdad? Entonces Cristo nos liberó, nos libertó, ¿verdad? Nos sacó de esa condenación tan grande, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a exponerle a nuestros hijos a través de la cena del Señor, a través de celebrar esta fiesta. Ahora vamos a Éxodo 13, del 1 al 16. Ya en este caso lo estaríamos leyendo de forma completa. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Otra vez, tener memoria. Lo mismo que Jesucristo dijo, haced memoria de mí a través de la cena del Señor, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. ¿Ves? Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni leudará en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, ¿verdad? Por cuanto te sacó Jehová con mano fuerte de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra de Canaán, del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás, y con un cordero redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ya me cansé, disculpen. Versículo 16 dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y por memorial, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Palabras exactamente iguales a como Cristo las dijo en la cena del Señor. Haced esto en memoria mía, en memoria de mí, ¿verdad?
Exactamente las mismas palabras, amigos y amigas que me escuchas. O sea, vamos ya habiendo repasado esos versículos, vámonos a Números. En este caso, vamos a Números. Este capítulo no lo anoté porque lo acabo de leer. Perdón. Números, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Números 9, Números, capítulo 4, versículo del 1 al 14. Vámonos a Números, capítulo 4, versículo del 1 al 14. Dice, Números, capítulo 4, versículo del 1 al 14, dice, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Disculpen, yo creo que, a ver si estoy bien. No, me equivoqué, perdón. Es el capítulo 9. Sí, es el capítulo 9, estoy equivocado, perdón ahí. Bueno, volvemos. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes. La celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad y oíd lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuvieran inmundo por causa de muerto o estuviese de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. La celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Dice, sigue diciendo, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, en el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová,
conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra, ¿verdad? Y seguimos leyendo, perdón que me canso. Dice, el día que el tabernáculo fue erguido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y la tarde había sobre el tabernáculo como una, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego, ¿verdad? Entonces vemos nuevamente cómo el Señor mismo en primera persona, desde el versículo 1 dice, habló Dios a Moisés en el desierto de Sinaí, ¿verdad? ¿Para qué habló el Señor a Moisés? Para decirles que debían de celebrar la Pascua, para decirles cómo la debían de celebrar, ¿verdad? Conforme a los ritos que ya vimos en Éxodo, y para complementar acerca de estas personas que habían sido contaminadas con muertos, habiendo tocado muertos, ¿verdad? Perdón, entonces vemos nuevamente la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era un rito repetitivo que se solía realizar para el Señor de año en año, de mes en mes, ¿verdad? Como día festivo, de alegría, ¿verdad? Donde solamente las personas circuncidadas ya fueran extranjeros o naturales del mismo país, del mismo pueblo de Israel, podían celebrarla por igual, ¿verdad? Sin distinción. Lo mismo que para el Nuevo Testamento. Ahora vamos a continuar leyendo. Vamos a leer, en este caso, bueno, Éxodo 13:9, igual, ese ya lo leímos. Éxodo capítulo 13, versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, ¿verdad? Ya lo leímos. Ahora vamos a Romanos 8:2. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Rápidamente dice así, porque la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, ya para el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ya estuvimos viendo claramente que lo que los padres de Israel debían de decir a sus hijos, debían de enseñar a sus hijos, era que Dios los liberó de Egipto, de casa de servidumbre, ¿verdad? Que eran esclavos. Entonces los libró de esa esclavitud, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice para nosotros ya para la iglesia en el Nuevo Testamento? Dice, porque la ley del Espíritu, ahora ya la ley de Jesucristo, de forma espiritual, de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora Cristo nos ha librado de la ley del pecado, ¿verdad? ¿Y cuál es esa ley del pecado? ¿Cuál es esa ley del pecado? No sé si lo tengo aquí anotado, por aquí lo anoté, yo creo ya lo borré, es Ezequiel 18:4. A ver, vamos a Ezequiel rápidamente, 18:4. ¿Sí? ¿Cuál es la ley de la cual Cristo nos ha liberado? Así como Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, asimismo Dios a través de Cristo nos liberó, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, pero es igual. O es igual, pero no es lo mismo, ¿verdad? Hace perfecta correlación lo dicho por el Nuevo Testamento con lo del Antiguo Testamento. Entonces vamos a
Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice así: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, esa es la ley de la cual Cristo nos ha liberado, conforme a Romanos 8:2, ¿verdad? Nos ha librado de esa ley, la ley del pecado, pecado por el cual nuestras almas estuvieron sujetas bajo condenación cuando morimos espiritualmente, ¿verdad? Por el primer pecado, que este pecado morando en nosotros nos hizo cometer conscientemente, ¿verdad? Como ya lo he hablado tanto. Entonces, vemos claramente que ya para el Nuevo Testamento, Cristo nos liberó de la ley del pecado. Ahora vamos a Mateo 15, del 10 al 20. Mateo capítulo 15, versículo del 10 al 20. Mateo 15, del 10 al 20. Se las pongo en la Biblia, hermanos y amigos, para que vean que esto es transparente. Yo no estoy interpretando ni dando mi propia interpretación privada, como ese falso sacerdote Luis Toro dice, que nosotros interpretamos la escritura a nuestra conveniencia, que el Señor lo reprenda. Son ellos los que interpretan la escritura a su conveniencia. Mateo 15, del 10 al 20. Mateo capítulo 15, versículo del 10 al 20 dice así: Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, que dice Luis Toro, tú eres un ciego. Dejadlos, son ciegos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, o sea, en el infierno, o en el lago de fuego y azufre. Dice, respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Ahí está, para lo de la Eucaristía católica, ¿verdad? Lo que les expuse en el video anterior cuando examinamos la Eucaristía católica, ¿verdad? En ese video les invito para que lo vean. Ahí expuse esto, ¿verdad? Que la vida eterna, conforme a la enseñanza católica y conforme a Luis Toro, la vida eterna para los católicos les entra por la boca a través de la Eucaristía y luego se les sale. O sea que se están comiendo la vida eterna y la obtienen por un ratito, y cuando al rato van al baño, la hacen popó, ¿verdad? Estiércol, y se les va la vida eterna, ya perdieron su vida eterna, ¿verdad? Y ahora hay que ir a volver a comer de la hostia el domingo para volver a adquirir la vida eterna por un ratito y luego volverla a ir. Se va a escuchar feo, lo voy a decir de forma vulgar, ya disculpen, para después irla a cagar, ¿verdad? Para que se vaya por la letrina. Así es la salvación católica, así es la Eucaristía católica, ¿verdad? Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? ¿Ya oyeron? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿verdad? Bueno, Luis Toro podría decir: no, pero es que ahí no está hablando acerca nada de la cena del Señor, ahí no habla nada de la Eucaristía,
ahí no habla nada de la Pascua, que tiene que ver eso con la cena del Señor, con la Pascua. Bueno, lo que tiene que ver es lo que les acabo de decir, lo que les dije en aquel video, ¿verdad? Que la Eucaristía católica, como no es espiritual, ¿verdad? Como no es simbólico y como tampoco se están comiendo a Cristo de forma literal, por lo tanto, porque dicen que no son caníbales, entonces ellos se están comiendo una salvación o una vida eterna que falsa, una salvación o una vida eterna que les entra por la boca, pero al rato van y, ¿verdad? Como ya lo dije de forma vulgar, perdonen ahí, ¿verdad? Al rato se va por la letrina esa vida eterna que se comen ellos. Porque dicen ellos que si tú no te comes la hostia, entonces no puedes tener vida eterna. Y de hecho Luis Toro lo dice en el video que les puse ahí en mi canal, lo pueden ver. La Eucaristía católica, ¿verdad? Expuesta por el cura Luis Toro. ¿Qué dice él? Que nosotros nos estamos perdiendo de la vida eterna, que los católicos por comer la Eucaristía, ellos no tienen nada que perder, porque al final de cuentas, si llega a ser verdad o llega a ser mentira, ellos no tienen nada que perder, porque ellos se la están comiendo, perdón. Pero dice Luis Toro, ¿pero qué sucede si la Eucaristía es real? A como nosotros la enseñamos, la Iglesia Católica. Entonces, si la Eucaristía católica es real, entonces ustedes católicos se están comiendo la vida eterna. En cambio, los protestantes, los evangélicos que no se la comen, ellos se están perdiendo la oportunidad de comer la vida eterna, de obtener vida eterna, porque ellos no se la comen. Ellos sí tienen que perder, o sea, nosotros sí tenemos que perder, pero los católicos por comérsela no pierden nada. Dice Luis Toro en ese video, lo pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué utilizo este pasaje de Mateo 15, del 10 al 20 como referencia? Es para ilustrarles eso, ¿verdad? Que en la Iglesia Católica te dan a comer una Eucaristía, te dan a comer una vida eterna, que al ratito vas, perdonen la expresión, y la cagas, la echas en la popó, ¿verdad? Te comes una vida eterna que al ratito vas y la pierdes allá en el excusado, en la letrina, en el baño, y se va por el drenaje, ¿verdad? A las aguas negras, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y no es el vómito, no se refiere al vómito, se refiere a las palabras, a las malas palabras, a las mentiras, ¿verdad? A las picardías, a las blasfemias, a los, ya lo dijo, adulterios, fornicaciones, todo eso sale del corazón, ¿verdad? Como asimismo, la vida eterna entra a nuestro corazón, el cual es nuestra vasija, sobre la cual debemos de tomar el aceite y ponerla en nuestra vasija, en nuestro corazón, para que ahora de nuestro corazón salgan frutos dignos de arrepentimiento, frutos buenos, ¿verdad? Donde ya dejas el pecado lo más que puedas, dejas de adulterar, dejas de fornicar, dejas de decir mentiras, dejas de decir picardías, y ahora comienzan a salir de tu corazón solo cosas nuevas, como fruto de la vida eterna que ya tienes en tu corazón, ¿entiendes? ¿Y cómo podemos adquirir esa vida eterna que jamás la vas a ir a, a desahogar allá en el baño, a perder allá en el baño? Esa vida eterna que entra por tu boca de forma física y va a tu vientre, a tu estómago, y de ahí va a la taza, y de la taza al drenaje. ¿Cómo vas a poder adquirir esa vida eterna que no la vas a perder con ir al baño al rato? Por medio del oír, ¿verdad? Porque solamente existen dos formas. Una forma es hablar y otra forma es oír. Entonces, tú vas a oír lo que otro habla para que tú puedas entender el evangelio, y así como salen palabras, pueden salir palabras malas que te contaminan a ti, o como pueden salir palabras buenas que te puedan ser de bendición, asimismo pueden entrar palabras buenas, ¿verdad? Que te puedan ser de aliento o de salvación. En este caso, ¿cuál es la fe, el comer
genuinamente de la cena del Señor es lo que entra, no por la boca, ¿verdad? La cena genuina del Señor, la Eucaristía genuina del Señor Jesucristo, se come por medio de la palabra de Dios, por medio de el oír la palabra de Dios con tus oídos, donde tú la entiendes y esa palabra entra por tus oídos y si tú la crees con todo tu corazón, la recibes en tu corazón. Si tú la crees con todo tu entendimiento, la crees en tu corazón y la recibes en tu corazón, recibiendo asimismo el aceite de las 10 vírgenes sobre tu vasija, sobre tu corazón, sobre el cual una vez que entre jamás podrá salir, como Jesucristo lo prometió en San Juan capítulo 14. Y yo iré al Padre y yo os enviaré al Espíritu Santo, el cual morará dentro de vosotros, en vosotros, para siempre, para siempre. Ya no es de que vas a ir al ratito como la Eucaristía Católica y se fue la vida eterna en la Eucaristía y en la popó. Y ya espérate hasta el otro domingo para que vuelvas a ir a comer en vida eterna en la hostia y al rato vas otra vez al baño y la vuelves a perder y vuelves a ir a comértela. Vuelve a entrar, la vuelves a sacar, vuelve a entrar, la vuelves a sacar, vuelve a entrar, la vuelves a cagar. Y así estás. O sea, ¿qué es eso? Eso es religión. Eso es mentira del diablo. No, no es así. No es así. La Eucaristía se come una sola vez, espiritualmente, para adquirir la vida eterna, y eso es por medio de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la predicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Vida eterna, la cual ya no se te va a salir jamás. Vida eterna que va a permanecer dentro de tu corazón por medio del Espíritu Santo, morando en ti para siempre, hasta el día de la redención. ¿Verdad? Eso es lo verdadero. Por eso tomé en cuenta este capítulo, ¿verdad? Este pasaje bíblico, para darles hacerles ver y hacerles saber lo que significa la Eucaristía católica, ¿verdad? Que entra por la boca y sale por el ano. Pero en cambio la Eucaristía bíblica entra por el oído, entra por el oído, ¿verdad? A tu mente, y de tu mente, si tú la crees, habiéndola entendido, baja directamente de tu mente, habiendo entrado por tu oído, habiendo entrado la cena del Señor, en este caso el Evangelio, por tu oído, entra a tu mente, en tu mente la asimilas, la examinas, la meditas, la reflexionas. Una vez que la entiendes, si tú la crees con todo tu corazón, ahora ese Evangelio o esa cena del Señor o esa Eucaristía que entró por tus oídos a tu mente, ahora de tu mente, si tú la crees con todo tu corazón por fe, ahora baja a tu corazón. Y ya en tu corazón, el cual representa a tu vasija, ahí se queda para siempre. Ya no es como que vas a ir o que tienes que estar comiendo a cada rato para adquirir la vida eterna, y al ratito vas y la cagas y ya la perdiste, y al ratito vuelves a ir y te la vuelves a comer, y tienes vida eterna por unas 2 o 3 horas hasta que te dan ganas de ir al baño, vas al baño, la cagas y otra vez espérate hasta el domingo para que vuelvas a comerte la vida eterna. Mentira, Satanás, que el Señor los reprenda. Hijos de Belzebú, ¿verdad? No, esa es la enseñanza católica, pero la enseñanza bíblica es esta que les acabo de decir. El tomar aceite en tus vasijas, en tu corazón, ¿verdad? El tomar de la cena del Señor en tu corazón, ¿verdad? Entonces lo hice para ilustrar eso y hacer esa grandísima diferencia entre la cena de la Biblia, la cena del Señor bíblica, y la cena o Eucaristía, más bien la Eucaristía católica. Nada que ver, nada que ver. La Eucaristía católica es una Eucaristía física que se ve, material, que entra a tu boca y la cagas, la pierdes. Y la salvación y la cena del Señor bíblica es eterna, que una vez que por fe entra en tu corazón, jamás y nunca vuelve a salir de ahí, permanece ahí para siempre, esa vida eterna, ¿verdad? No es de que tienes que estártela comiendo a cada rato para
comer vida eterna y al rato, porque al rato vas y la cagas y tienes que volver a ir a comer para volver a adquirirla y estar ahí como un, ¿verdad? Disco rayado. No, 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 no. Ya la cena del Señor nosotros la practicamos como iglesia después, sí, pero ¿para qué? No para adquirir la vida eterna, no para seguir adquiriéndose, para seguir comiendo la vida eterna, no. Nosotros después celebramos la cena del Señor para hacer memoria de esa salvación tan grande que ya adquirimos por la fe, de esa cena, de ese comer espiritual que ya obtuvimos por medio de la fe, de nuestra fe en el Evangelio, cuando fuimos circuncidados, bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ya celebramos la cena del Señor no para salvarnos, sino para hacer memoria del cómo fuimos salvos y para transmitirle esa misma salvación a nuestros hijos para que ellos puedan ser salvos en el futuro a través de la cena del Señor, la cual es el Evangelio. Y asimismo, personas inconversas que vayan a la congregación, escuchen la cena, escuchen el Evangelio a través de la cena del Señor y asimismo puedan convertirse al Evangelio, ¿verdad? Para poder formar parte poder decir que Jesucristo es su Pascua, ¿verdad? Entonces vamos ahora a Marcos 7:14. Vamos a San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo 14. San Marcos 7:14 al 23. San Marcos 7:14 al 23 dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, que entra, no entendéis que todo lo que de fuera, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra, escucha amigo lo que dice ahí, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, así como la Eucaristía católica. La Eucaristía católica tú te la comes y eso no va directo al corazón, eso va directo al vientre. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres sale los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces vemos nuevamente, ¿verdad?, un segundo evangelista dando testimonio de lo mismo, donde vimos claramente que dice en el versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Versículo 19, Marcos 7, versículo 19. Porque no entra en su corazón. La Eucaristía católica no entra en tu corazón, amigo y amiga que me escuchas, católico, católica, sino en el vientre y sale a la letrina. Entonces, conforme a la enseñanza de Luis Toro, yo me estoy perdiendo, entonces yo me estoy perdiendo de una salvación o de una Eucaristía que me la como y no va a mi corazón, va a mi vientre y de mi vientre va a la letrina. Entonces, ¿yo qué me voy a estar perdiendo de eso? Yo no, bendito sea mi Dios. No, yo he recibido la cena del Señor que mora
que va directa, que fue directa a mi corazón y permanece para siempre. Perdón, esa es la cena del Señor, la cual yo he tomado, ¿verdad? Esa cena del Señor espiritual y no física, material. Vamos a Éxodo 34. Vámonos a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, 18. Éxodo 34, 18 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto, ¿verdad? Entonces vemos ya en el Nuevo Testamento, no, es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acabamos de ver una vez más lo ya dicho por el Señor en todos estos capítulos. Vamos a continuar en San Juan 3, al Nuevo Testamento, San Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Dice así. Dice San Juan 6, 31 al 33, versículo 31 al 36. San Juan capítulo 3, versículo del 31 al 36 dice así. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, ¿verdad? Y como Luis Toro es terrenal, pues obviamente él habla de cosas terrenales, como en este caso la vida eterna entra por tu boca hacia tu vientre y de tu vientre por tu ano sale a la letrina. Más, más la cena del Señor en la cual yo creo es espiritual, entra en mi corazón y no sale de ahí jamás y nunca. Y solo necesito comerla una sola vez por medio de la fe en el Evangelio. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Escuchas, amigo y amiga que me escuchas? Eso es lo que tú debes de pedir, que Dios te dé su Espíritu en tu corazón para siempre, ¿verdad? Entonces, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree, y eso cómo lo puedes recibir, amigo y amiga que me escuchas, ¿cómo lo puedes recibir? ¿Por tu boca o por tus oídos? Por tu boca o por tus oídos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque cree con sus oídos, entra por sus oídos a su cerebro, lo cree y de ahí baja esa vida eterna a su corazón y permanece para siempre. A diferencia a la Eucaristía católica. ¿Notas la diferencia, mi amigo? Que la Eucaristía católica entra por tu boca, en una hostia, te la comes y va a la letrina, ¿verdad? Porque no es ni literal que te estás comiendo el cuerpo de Cristo, ni tampoco es simbólica. Entonces, es algo terrenal, conforme a la enseñanza de Luis Toro, como lo vimos en el video anterior, en el video de él. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el Evangelio de vuestra salvación, el cual asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que ha sido resucitado por el Padre al tercer día, conforme las Escrituras. En Éxodo capítulo 53. ¿Ves? ¿Ves, amigo y amiga que me escuchas? Dice Luis Toro, a las pruebas me remito. Vamos a continuar para finalizar en este capítulo, ¿verdad? Para el próximo video doy continuidad con estos versículos, ¿verdad? Que me van a llevar a estos nuevos otros versículos, los cuales va a venir siendo otro video, ¿verdad? Aquí, en estos versículos, para irnos paso a paso, con calma, desenglosando la escritura,
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo haciendo referencia a la Cena del Señor, o conocida en el Antiguo Testamento como la Pascua, ¿verdad? Que de hecho la Pascua del Señor ya estaba siendo simbolizada desde el Génesis, ¿verdad? Desde cuando Abel ofreció a Dios un cordero, ¿verdad? Como ofrenda para el Señor. Y vemos que acá, por otro lado, Caín ofreció el fruto de sus manos, ¿verdad? Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel, ¿verdad? Por eso lo mató Caín a su hermano, ¿verdad? Entonces vemos claramente que desde el principio ya se estaba haciendo memoria de lo que estaba por venir, de ese cordero que fue sacrificado, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y el cordero que iba a ser muerto en la cruz por nuestros pecados, ya desde Génesis. O sea, vemos que desde Génesis lo podemos buscar. A ver, vamos a Metai. ¿Me puedes dar el versículo en Génesis donde Abel ofreció a Dios el cordero como ofrenda? Génesis 4:4. A ver, vamos a ver. Génesis 4:4. Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en Éxodo? Que Dios para la Pascua demandó los primogénitos, tanto de nacidos de hombre como nacidos de bestia, de animal. Los primogénitos, vemos como ya desde el libro de Génesis, desde los dos primeros hijos de Adán, ya fue anunciado lo que estaba por venir, amigo y amiga que me escuchas. O sea, a las pruebas un botón, dice Luis Toro. Génesis 4:4, que dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿verdad? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿verdad? Entonces podemos ver que incluso desde el Génesis ya venía la Pascua, ya estaba siendo simbolizado, ya estaba siendo representado Cristo, ¿verdad? Desde la Pascua. Ahora, si nos vamos también cuando Dios envió a Abraham, al padre Abraham, a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Una representación simbólica de lo que el padre iba a hacer con su hijo, ¿verdad? En el futuro, que el padre iba a enviar a su hijo a morir, ¿verdad? Así nos iba a entregar a su hijo para sí mismo y para con nosotros, ¿verdad? Asimismo Dios le mandó al padre Abraham que sacrificara a su hijo para Dios, y como vio Dios que sí era capaz de hacerlo, se lo impidió, ¿verdad? Porque demostró que realmente temía Abraham a Dios. Entonces, por eso lo impidió, porque Él nos dio esa enseñanza, ¿verdad? Y nos simbolizó lo que había de venir a futuro. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, ya viene siendo anunciada la Pascua, amigo y amiga que me escuchas. Y termina hasta en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Donde dice claramente que he aquí el Cordero, ¿verdad? Que fuimos redimidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación por el Cordero, ¿verdad? Y vemos que delante del trono, en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, apareció un cordero como inmolado, ¿verdad? Ese cordero que estaba siendo simbolizado desde Génesis, allá con Abel, hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vamos a San Juan capítulo 4, San Juan, vamos rápidamente, San Juan capítulo 4,
versículo 30 al 34, dice así. A ver, San Juan capítulo 4, versículo 30 al 34 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál fue la obra que Dios le envió a Jesucristo a realizar? San Juan 10, 17, 18, poner su vida. San Juan 4, 31, 34, terminar la obra que Dios le dio, le mandó. ¿Cuál fue la obra que Dios le mandó? San Juan 10, 17, 18, poner su vida. Así como Abel puso la vida del cordero primogénito de sus ovejas, el más gordo, ¿verdad? Como expiación por él y por su familia, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que la comida del Señor, a la cual el Señor se refiere en cuanto a la cena del Señor o la Pascua, ya para el Nuevo Testamento es espiritual. En el Antiguo Testamento sí era física, ¿verdad? Te comías el pan sin levadura, leudado, y pues obviamente ibas al baño y lo echabas por la letrina, ¿verdad? Pero simplemente estaba simbolizando, en este caso, lo que había de acontecer, lo que había de venir, porque ellos tenían que seguir sacrificando corderos en el templo del Señor para expiación de sus pecados, ¿verdad? Como ley y estatuto perpetuo. O sea que aparte de celebrar la Pascua, ellos tenían que estar sacrificando corderos en el templo con el sacerdote para expiación de sus pecados y de los pecados del pueblo entero. Pero ya en el Nuevo Testamento eso cambió. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue el cordero definitivo para el mundo entero, donde ya no hay necesidad de seguir sacrificando más corderos en el templo, porque ya no existe ningún templo de Dios aquí en la tierra. Ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Entonces ahora un solo sacrificio bastó para siempre, ¿verdad? Ya no hay necesidad de más sacrificios de corderos, ¿verdad? Entonces vamos a San Juan 4:30, es el que acabamos de leer, donde Jesús dijo en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obra de San Juan 10, 17, 18, como lo podemos ver arriba de la pizarra, a un lado del Evangelio, a mano izquierda, ¿verdad? Ahora vamos a San Juan 10, 18. San Juan capítulo 10, versículo 18. Dice así, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre, ¿verdad? A ver, vamos a ver por qué lo ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Recuerdan San Juan 10, 17, 18? Pues por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué acabamos de leer que el Señor les dijo en San Juan 4? Que el comer para el Señor era terminar la obra que Dios le había mandado. Y esta era la obra, poner su vida. ¿Cuál vida? La vida de su alma. La vida de su alma para salvación de nuestras almas. Y la vida de su cuerpo para redención de nuestros cuerpos. ¿Verdad? Simple, sencillo. Ahora vamos a San Juan 15, 13. San Juan capítulo 15, versículo 13. Dice así. San Juan 15, 13 dice, San Juan 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que Cristo mandó? Si hacéis vosotros
seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué mandó Cristo? Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados para darle a nuestras almas pecadoras vida eterna, inmortalidad, haciendo nacer nuevamente por medio del Espíritu, por medio del bautismo espiritual a nuestros espíritus, ¿verdad? Para que de ahí en adelante por ningún pecado que nuestros cuerpos hagan cometer a nuestras almas, vuelvan a hacer morir a nuestros espíritus, quedando de esta manera nuestras almas siendo inmortales por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué mandó Cristo? Arrepentíos y creed en el Evangelio, el cual es nuestra Pascua. San Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Verdad? Entonces no hay mayor amor, amigo y amiga que me escuchas, que Cristo haya venido a poner su vida por nosotros, ¿verdad? En este caso se refiere a nuestras almas pecadoras, habiéndose dejado cargar el pecado de todas ellas, ¿verdad? Sobre su carne, habiendo pagado hasta el último pecado, ¿verdad? Por nuestras almas pecadoras, para que ya nuestras almas no tengan que ir a pagar al infierno y al lago de fuego y azufre por sus pecados. Por eso Cristo ya los pagó todos en la cruz, ¿verdad? Y no hay mayor amor que ese, porque Él lo hizo voluntariamente, cuando aún nosotros no lo merecíamos y no lo merecemos. Cristo aún así, sin que nosotros lo mereciéramos, Él por amor lo hizo, sencillo. ¿Lo crees o no lo crees? Si lo crees, ya lo vimos, ¿verdad? En San Juan 3, del 31 al 36. Si lo crees, tienes vida eterna, y si no lo crees, estás condenado. San Marcos 16, 15 al 16. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado con el Espíritu Santo en su corazón por haber creído en el evangelio, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la condenación de los seres humanos, del hombre, que habiendo venido la luz al mundo, prefirieron los hombres las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, ¿verdad? Entonces, esta es la condenación, que habiendo venido Jesús al mundo a traernos la luz del evangelio, los hombres prefirieron rechazar el evangelio y creer en su propio evangelio diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivían conforme a este mundo, conforme a las tinieblas, conforme al padre de la mentira, conforme a Satanás, ¿verdad? Esa es la condenación, rechazar el evangelio, rechazar creer en este evangelio. Entonces vamos a San Juan 3:16, ya para finalizar este video. San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? El versículo modelo de todo el cristianismo. Bueno, menos del catolicismo, ¿verdad? En especial del mundo protestante. San Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Porque si tú crees, no te vas a perder, no te vas a condenar, como lo dijo Jesucristo en Marcos 16:16. Mas el que no creyere será condenado, o sea, se perderá en el infierno. Lucas 13 del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5. Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el evangelio, para que seáis bautizados con el Espíritu Santo y adquieras la vida eterna, porque si no crees, serás condenado. Lucas 13 del 1 al 5. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Verdad? Cómo toda la palabra encaja perfectamente. Y todo eso es lo que Cristo mandó, no lo que Luis Toro dice o enseña, ¿verdad?
Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo bueno, pero todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Verdad? Entonces, amigo y amiga que me escuchas, esa es la condenación. Esa es la condenación, que habiendo venido Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz, para salvar a nuestras almas de la condenación eterna, haciendo nacer nuevamente nuestros espíritus por medio del bautismo del Espíritu Santo, siendo así circuncidados, tomando así aceite sobre nuestras vasijas, siendo así sellados para el día del arrebatamiento, entonces serás condenado. ¿Por qué? Por no creer. Simplemente es por no creer. Entonces el comer y el beber es el creer. El mismo Jesucristo lo dijo en San Juan, mismo San Juan 6. ¿Cuál es la obra de Dios? A ver, vamos a ver. ¿Me puedes decir el versículo? Creo que está en San Juan capítulo 6, donde le preguntaron a sus discípulos, ¿cuál es la obra de Dios? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el nombre de aquel a quien Él ha enviado. Bendita tecnología, ¿verdad? Inteligencia artificial para el que la utiliza para el bien. Pero en este caso yo creo que tengo internet lento, que no me la da. Sí, está lento el internet. Disculpen, ahí está lento el internet, no procesa la información, pero conocen ese versículo, yo Luis Toro en el video que les puse aquí en mi canal, él lo dice claramente, se jacta hablando de ese versículo, que esa es la obra que Dios mandó, que creamos en aquel a quien Él ha enviado, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Cristo, para qué fue enviado? Para morir por nuestros pecados. Y debemos de creer en lo que Él dijo. ¿Qué dijo Él? ¿Qué fue lo que Él mandó? Que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio para que podamos adquirir la vida eterna. ¿Por qué? Porque si no creemos, ¿qué está diciendo el Señor? Que si tú no crees en este Evangelio, serás condenado. Y si tú estás creyendo en un Evangelio completamente diferente a este, entonces para ti aplica Gálatas 1 del 6 al 9, que si estás creyendo en un Evangelio diferente, entonces estás bajo maldición. Estás bajo maldición, como en este caso la Iglesia Católica predica un evangelio completamente diferente a este. Por lo tanto, están bajo maldición. Un evangelio, o sea, una cena o una Eucaristía que ahorita te la comes y al ratito vas y la echas por la vitrina, porque no la puedes retener en tu corazón. Esa vida eterna a través de esa hostia no la puedes retener en tu corazón, porque va directamente a tu estómago y de tu estómago al excusado. Entonces vimos claramente que Cristo lo dijo, lo acabamos de leer, ¿verdad? Que las palabras deben entrar a tu corazón, el evangelio debe de entrar a tu corazón. Esta cena es espiritual y debes de comerla espiritualmente sobre tu corazón, por la fe. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la vida eterna entre de una vez y para siempre en tu corazón por medio de la fe, ¿verdad? Por medio del creer. ¿En qué? En el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue resucitado al tercer día por el Padre. Entonces, bueno, amigos, amigas, qué bendición haberles podido presentar esta evidencia que desde el Antiguo Testamento traemos en cuanto a este tema, ¿verdad? Vamos desarrollándolo de forma completa, ¿verdad? Para que se entienda de una mejor manera que esto de la Cena del Señor no es una doctrina simplemente del capítulo 6
o una enseñanza solamente de Jesucristo en el capítulo 6, sino que es algo realmente complejo que viene desde Génesis, capítulo 4, versículo 4, desde Abel, con la ofrenda del Cordero que ofreció al Señor, ofrenda la cual le agradó al Señor, ¿verdad? ¿Por qué le agradó? Porque él sabía que era un simbolismo, ¿verdad? O era una representación de lo que el Señor iba a realizar a través de su Hijo en la cruz, para salvar a la humanidad entera de la condenación eterna, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra Pascua, Cristo, el Cordero, la cual fue anunciada desde Génesis 4:4, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y vemos cómo hace perfecta correlación, ¿verdad? No se contradice, todo encaja perfectamente, pero sí hubo un cambio del cómo se celebraba la Pascua en el Antiguo Testamento a cómo se debe de celebrar hoy en el Nuevo Testamento. Es lo mismo en forma de hacer un memorial, etcétera, etcétera, pero es diferente en el sentido de que antes era de forma física, terrenal, y ahora es de forma espiritual, ¿verdad? Donde antes tenías que celebrarla para memoria, para hacer memoria, y aparte tenías que sacrificar un cordero, ahora tienes que celebrarla para hacer memoria igual, pero sin tener ya que sacrificar un cordero, porque el cordero ya fue sacrificado, o sea, Cristo, el cual es para siempre nuestra Pascua. Entonces, sí, ya me llegó la internet. El versículo que buscas se encuentra en en San Juan 6, 28, 29. Con este versículo me despido. San Juan capítulo 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panes y 2 pececillos, más que él esto, No, 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 a ver. Eh, 28, 29, sí, estaba yo confundido. San Juan capítulo 6, versículo 28, 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra. A ver. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a qué ha sido enviado Jesucristo por el Padre a este mundo? A poner su vida, a morir en la cruz por nuestros pecados, a terminar la obra que Dios le mandó. Porque no hay mayor amor que el poner su vida por sus amigos. Lo acabamos de leer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Conforme a la restitución de Éxodo 21-23, pagarás vida por vida, ¿verdad? Cristo puso la vida de su alma como la vida de su cuerpo para nuestra salvación, para la salvación de nuestras almas y para la redención de nuestros cuerpos. Por amor a nosotros, lo mereciéramos o no. De hecho, no lo merecemos. Es por pura gracia, ¿verdad? Entonces, bueno, amigos, amigas, me despido. Bendiciones. Maranata, que significa Cristo viene pronto. Y nos quedamos aquí, en este texto bíblico, para dar continuidad en el próximo video, ¿verdad? Como vemos la línea, con estos versículos ya del Nuevo Testamento y continuar en estos otros versículos, a ver si aquí hacemos lo de otro video, para luego continuar conforme a la línea que nos va guiando, nos va llevando conforme al tema. Entonces nos va guiando, nos va llevando a estos otros versículos, para luego de aquí mismo, venimos aquí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, venimos por acá y finalizamos por acá, que podrían venir siendo, llevamos 2 videos por el momento hasta aquí, donde ya dimos toda esta información. Ahora para el tercer video sería de aquí, como lo indica esta flecha, ¿verdad? Hasta por aquí. Ya el cuarto video podría venir siendo toda esta información y podría hacer un quinto video ya para finalizar con esta información. Entonces, esta podría venir demorando unos 5 videos aproximadamente,
por el hecho de que es algo completamente complejo, ¿verdad? Luis Toro quería capítulo y versículo, se los estamos dando, ¿verdad? Pero obviamente ni así va a creer. Pero bueno, me despido, bendiciones, hermanos y amigos. Maranata, que significa Cristo viene pronto, y nos vemos, si el Señor así lo permite, hasta el próximo video.